Buenos días, este video vamos a hablar de las diferencias que existen entre las órbitas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Hay que aclarar varias cosas. Primero, que nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la norma del Código Civil, consagra esta división entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Por el contrario, las tendencias actuales de la responsabilidad civil y algunos ordenamientos latinoamericanos han consagrado un esquema de unificación, y este esquema de unificación ustedes lo van a desarrollar más adelante con unas lecturas que estaré publicando en el grupo que tenemos en Facebook, ¿no? Vamos entonces a ver qué es lo que nos indica el sector tradicional, nuestro Código Civil y alguna doctrina tradicional que aún propende por la división entre la responsabilidad contractual y extracontractual. El primer elemento que viene a ser diferenciador entre uno y otro está relacionado con la fuente de la obligación. De esta manera, se puede afirmar que en materia de responsabilidad civil contractual, la fuente será el contrato, las obligaciones que en virtud del ejercicio de autonomía y las voluntades han contraído las partes, más la ley. Recuerden que en algunos eventos en los cuales las partes guarden silencio respecto de alguna hipótesis o de algún aspecto negocial, habrán algunos eventos en los cuales esos vacíos o esos silencios van a ser llenados de manera supletoria por lo que nos indique la ley. Muy bien, en materia de responsabilidad civil extracontractual, por el contrario, como se trata o estamos frente a un escenario en donde el daño se causa por un hecho fortuito, en donde no hay ni siquiera un vínculo previo entre las partes víctima y victimario, indicaremos única y exclusivamente que la diferencia o la fuente obligacional será la ley, única y exclusivamente la ley, y en ese caso debemos entender que se hace referencia al Código Civil, artículo 2341 y demás de dicha obra. El segundo elemento diferenciador, señoras y señores, está relacionado con la protección de los derechos. Se manejó desde un esquema tradicional que en materia de responsabilidad civil contractual se iba a realizar la protección de los derechos de naturaleza absoluta. Derechos de naturaleza de crédito, derechos de naturaleza relativa, volvemos acá, derechos relativos o derechos de carácter crediticio, contenido crediticio o patrimonial. Esto en materia de responsabilidad civil contractual, en tanto que la voz de la tradición nos indica que en materia de responsabilidad civil extracontractual se va a realizar la protección de los derechos o la integridad física de las personas que están involucradas en ese evento dañino. Es decir, que estaremos hablando frente a un escenario de derechos absolutos que protegen la integridad de las personas. Aquí, en este escenario, devolvámonos a los derechos relativos. Ustedes me preguntarán, bueno, pero luego nosotros no vimos que Colombia maneja la teoría de la absorción y que esto es ratificado por el Código General del Proceso, que derogó una norma del Código de Comercio. Pues en efecto, indicamos que, si bien es cierto, Colombia maneja un esquema de teoría de la absorción en donde mediante una sola acción de reparación o de reclamación de daños se pueden solicitar la reparación de daños tanto de contenido crediticio como de contenido a la integridad o derechos absolutos o derechos crediticios. Se puede adelantar mediante una acción. El sector tradicional aún mantiene o afirma que esto viene a constituir una diferencia esencial entre materia de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Aquí lo que nos importará serán los derechos de contenido crediticio, acá nos importarán los derechos de contenido absoluto. Esa teoría de la absorción que vimos en clase pasada nos permite reafirmar que entre una
estas barreras se difuminan y no hay una diferencia en efecto como tal. Si vamos a la práctica, si vamos a lo que actualmente nos consagra el Código General del Proceso. Muy bien. La tercera diferencia, señoras y señores, está relacionada con la posibilidad o no que tenemos de dividir la culpa. Bien, indicamos que el Código Civil aún maneja un criterio muy culpabilista en materia de responsabilidad civil, ¿no? E indicamos también que esa culpa tiene una tripartición, ¿no? Estaremos hablando entonces de conformidad al artículo 1604 del Código Civil y demás normas, que podrá haber una culpa grave o lata, una culpa leve y una culpa levísima, y que el criterio de la utilitas contraendo, es decir, de quien obtiene provecho o el beneficio del contrato, es el que nos va a seguir como criterio orientador para determinar bajo qué escenario de culpa estaremos. Pero recordemos también otra de las conclusiones a la cual llegamos en una charla pasada, y fue a que a pesar de que esta tripartición de la culpa aún continúa siendo vigente en nuestro Código Civil colombiano, artículo 1604, es un derecho que en la práctica no se materializa. En efecto, afirmamos que esto constituye un derecho vivo, constituye un derecho vigente, pero que no está vivo. ¿O quién ha visto una demanda de responsabilidad civil en donde dice, contractual, en donde dice, declárese civilmente responsable a título de culpa levísima a Pepito Pérez por el incumplimiento de sus obligaciones? Yo no he visto la primera. Y si alguien la tiene, pues me la enseña. O una sentencia que indique lo mismo. En tanto que acá, muchachos, en materia de responsabilidad civil contractual, la culpa será una. No estaremos hablando de tripartición de la culpa, sino que estaremos hablando de culpa en un sentido o concepto unitario. De acuerdo. El cuarto elemento diferenciador estará dirigido a la cláusula penal. La cláusula penal y la mora. Elementos que son propios de las relaciones negociales. Estas figuras nosotros no las vamos a ver en materia de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo? Vamos a ver una mora o una cláusula penal en este escenario. No lo vamos a ver. En consecuencia, estas figuras vienen a constituir el último elemento que viene a establecer esa barrera, esa diferencia entre un esquema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. En lecturas que les estaré enviando o publicando al grupo que tenemos en Facebook, les estaré ilustrando o estaremos compartiendo la tesis que por el contrario propone una unificación, y él toma todos estos aspectos e indica por qué esas diferencias no son sustanciales y por qué en los ordenamientos jurídicos y de conformidad a las nuevas tendencias de la responsabilidad civil debe procurarse por la unificación de un esquema, no por esta bifurcación que actualmente tenemos. Muchas gracias.